El cerebro es un músculo que todos los días podemos ejercitar. Por eso, lo que importa al final del día es haber aprendido algo que nos haga mejores. Anónimo. Muy buenos días, doctora Delma Flores Farfán, compañeros y compañeras de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. Mi nombre es Rosario Núñez Guerrero y junto a mi compañera Talita Villegas Palacios les presentaremos nuestro artículo de revisión titulado Estructura cerebral, el dominio de los hemisferios, que tiene como objetivo explicar las funciones del cerebro y sus hemisferios. Este artículo está estructurado de la siguiente manera. Resumen, palabras claves, tanto en español y en inglés, introducción, metodología. El desarrollo está dividido en 4 subtemas: el cerebro y sus funciones, dominancia cerebral, las diferencias del dominio del hombre y la mujer, el aprendizaje y el cerebro, conclusiones y finalmente referencias. El cerebro humano es el más complejo de todas las estructuras vivas, pues procesa información sensorial. Asimismo, coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. Es importante conocer su estructura y los hemisferios cerebrales, ya que de esta manera podemos comprender y tomar conciencia de cómo percibimos nuestra realidad y procesamos toda información del exterior, así como también de la conveniencia de tratar y de ejercitar nuestro cuerpo para sentirnos en equilibrio. La metodología que hemos utilizado consta en 5 pasos. El primer paso es elegir nuestro tema de investigación, el cual fue el cerebro, definir los objetivos y plantear una interrogante, el cual fue ¿cuál es la estructura del cerebro y cuál es su importancia en el ser humano? Como segundo paso hicimos una búsqueda de información, utilizando bases de datos como Google Académico y Dialnet. Y cuestiones de búsqueda como el cerebro, la dominancia cerebral, el cerebro y el aprendizaje y los hemisferios cerebrales, en el que encontramos documentos cuya antigüedad oscilan entre los 5 y 10 años. Todo ello teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. Como tercer paso, organizamos dicha información en una bitácora de búsqueda. Como cuarto paso, hicimos un análisis de toda esa información, realizando una crítica analítica. Y como quinto paso y último, organizamos toda la información, evaluando y comparando los diferentes datos extraídos y recopilándolos en gráficos. El cerebro y sus funciones. El cerebro, como un órgano complejo, presenta diferentes partes, cada una con distintas funciones que permiten la movilización del cuerpo. Su función como un sistema nervioso central es la de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. En las partes del cerebro se analiza cómo las funciones vitales más básicas están medidas por las estructuras cerebrales más antiguas. En cambio, las funciones cerebrales superiores, como el razonamiento y la memoria, están controladas por los hemisferios y lóbulos cerebrales que forman parte del córtex. La neurona como un elemento principal es muy importante, ya que permite al organismo captar los estímulos del mundo físico y del interior del cuerpo para llevarlos al cerebro. Y de este órgano, por medio de las vías eferentes, llevar una respuesta muy específica para cada estímulo percibido. Permite además ser el pilar del aprendizaje, la memoria y el conocimiento. El hipocampo tiene un papel muy importante en la consolidación de los aprendizajes realizados, ya que por un lado permite que ciertas informaciones pasen a la memoria a largo plazo y por el otro vincula todo ese tipo de conocimientos a ciertos valores positivos o negativos, dependiendo de si estos son o están asociados con situaciones placenteras o dolorosas. Los hemisferios del cerebro se encuentran divididos en 2 partes: hemisferio derecho, en la que prevalece la creatividad, y el hemisferio izquierdo, el razonamiento. En el hemisferio derecho se constituye por la mitad superior de la derecha encéfalo. Su estructura es igual a la de la homóloga izquierda. También es capaz de concebir estrategias de forma amplia, integrando los detalles que conforman una situación
o problema, permitiendo ver de forma holística lo que ocurre. En la mayoría de las personas, el hemisferio derecho es el menos dominante, por lo que su estructura presenta características más relacionadas a la comunicación no verbal. El hemisferio izquierdo, su estructura es igual a la del derecho, pero esta está protegida por las siguientes capas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre, relacionándose a la capacidad verbal como la simbólica, siendo capaz de identificar grupos de letras e interpretarlos. Gracias a esto, también ejerce un importante papel en el habla, la escritura, la resolución de problemas matemáticos, la numeración y la lógica. En la dominancia cerebral es la diferenciación de los hemisferios cerebrales en la integración y control de las distintas funciones del individuo, en la que tenemos los 4 cuadrantes cerebrales, que son un modelo en la que representan a través de una esfera. Tenemos el cortical izquierdo. Las personas que dominan más este lado son llamados expertos, tienen pensamientos lógicos, analíticos, matemáticos, técnicos y cuantitativos. El límbico izquierdo, el estilo de las personas es la organización y planificación. Tienden a tener un pensamiento estructurado y tendente a la secuencialización. El límbico derecho suelen ser personas más idealistas y dispersas de los 4 tipos. Se mueven por una alta emotividad, tienen una facilidad para la comunicación interpersonal. Finalmente, el cortical derecho son personas estratégicas, visuales e innovadoras. Su mentalidad es holística, en la que prefieren razonar pensamientos de manera más conceptual, sintética y creativa. En el lóbulo del cerebro, la división que existe entre los 2 hemisferios del cerebro, cada uno está cubierto por una capa llamada corteza cerebral y se clasifica por parcelas que permiten mapear las principales áreas en las que se encuentran separadas de una de la otra y se clasifican en 5 lóbulos. El lóbulo frontal, siendo así el más grande en el encéfalo humano. Su estructura está situada por la parte frontal del cerebro y separado del lóbulo parietal y temporal. Sus funciones son la cognición, la toma de decisiones, el uso de la memoria y la planificación. El lóbulo parietal, este lóbulo se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de la temperatura, el dolor, la presión. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos más importantes, pero el más pequeño, ocupando la parte trasera del encéfalo. A diferencia del lóbulo frontal, se crea a lo largo de la evolución de los ancestros, que no ha crecido mucho, sino que sigue permaneciendo casi igual a lo largo de los años. El lóbulo temporal, este se encuentra a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Esta zona favorece nuestros cambios porque, gracias a ello, aprendemos a recordar, a realizar actividades, podemos procesar información, asentamos vínculos emocionales y así adaptarnos mucho mejor a nuestro entorno. Y finalmente tenemos la ínsula, que es una parte de la corteza que oculta entre el resto de los óvulos del cerebro. Y para poderla ver es necesario apartar entre los lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. Las diferencias de los dominios del hombre y la mujer existen entre el cerebro derecho del hombre y la mujer. Esto debe a la combinación de diversos factores neurológicos. La mujer es quien domina más el hemisferio derecho en el siglo XXI, porque hoy en día son ellas quienes deciden de sí mismas. Su creatividad las permite mantener una variedad de estímulos que mantienen la atracción y la variación y alejándonos de la rutina de los hombres. Y los varones suelen presentar mayormente asimetría en el plano temporal izquierdo. Existen 2 estilos cognitivos, el analítico y el sintético holístico. El aprendizaje y el cerebro. Ambos están estrechamente relacionados. Las funciones que cumple su estructura permiten el desenvolvimiento del ser humano en sus múltiples relaciones. En el caso del aprendizaje,
sucede lo mismo. Las neuronas se conectan entre sí y forman su famosa red neuronal, modificando el cerebro, proceso por el cual se conectan los conocimientos y se actualizan. El cerebro se expande cuando aumentan las conexiones sinápticas y se mantiene muy alejado de las rutinas que lo llevan al automatismo cognitivo y conductual. Para poder aprender es muy necesario utilizar las dos partes del sistema nervioso, es decir, el sistema simpático y el sistema parasimpático. En este caso, el primero es el que se encarga de enviar las señales a los principales órganos para prepararlos ante un combate o una huida, mientras que el segundo es el responsable de la relajación del cuerpo. Todo conocimiento de estos dos mensajeros es fundamental para comprender el funcionamiento de los procesos cerebrales y optimizar el desarrollo del aprendizaje y la memoria en el ser humano. Finalmente, tenemos las conclusiones. La primera es, el cerebro es uno de los órganos más importantes del ser vivo, permitiendo el desarrollo y el aprendizaje del hombre. Segunda, el hombre desarrolla el hemisferio izquierdo, por eso es analítico e inductivo, mientras que la mujer desarrolla el hemisferio derecho, desenvolviéndose en el área del lenguaje. Finalmente, la estructura cerebral y las funciones que cumplen responden a los estímulos del exterior, permitiendo el movimiento y desenvolvimiento del ser humano. Referencia. Gracias. Gracias.